Muy bien, vamos a dar comienzo con la clase de hoy. Como os comentaba, las personas que quieran optar a la certificación gratuita, que sepáis que simplemente tenéis que saludar ahora al principio de esta clase para poder pasar lista. Muchas gracias. La clase de hoy va a ser bastante práctica y creo que muy interesante. Seguramente de la serie de las 4 clases que tenemos previstas, nos queda todavía la clase de hoy y la del viernes que viene, sobre la revisión de modelos BIM, en este caso con formato abierto IFC. Os digo que esta clase va a ser muy interesante porque vamos a trabajar la revisión de los modelos y la obtención de informes de forma automática, con un software de revisión totalmente gratuito, y vamos a ver cómo simplemente cargando nuestros modelos IFC en este programa vamos a poder realizar de forma totalmente automatizada y en pocos minutos, sin que nosotros tengamos que hacer nada, simplemente con la gestión del software, vamos a obtener directamente esos informes en Excel, con absolutamente toda la documentación que nos va a servir después para seguir revisando el modelo en el mismo programa de Excel, pero ya atendiendo a puntos de revisión de la geometría, como también distintos tipos de capturas de pantalla e incorporación de información dentro de dichos informes. Vamos a empezar trabajando en este caso. Voy a compartir un segundo la pantalla de lo que vamos a ir viendo. Estos son los 4 puntos fundamentales. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por vuestra participación en el chat. Muy buenas, Ian Bin. Vamos a trabajar, como os comentaba, en estos 4 puntos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, más o menos durará 1 hora 50 minutos la clase, ¿vale? Para que os podáis hacer una idea. Vamos a empezar trabajando y viendo el flujo de trabajo para la revisión de los modelos BIM. Vamos a hacer un pequeño esquema de inicio que además nos va a servir después para completar toda esta documentación que tenéis a vuestra disposición. Simplemente en el panel de nuestro canal de Twitch podéis... desde la parte de acerca de, vais a poder acceder a todos estos documentos en una carpeta compartida, simplemente rellenando unos pequeños pasos que ya pone en la descripción. El segundo punto fundamental va a ser este análisis automático del IFC. Os voy a enseñar dónde está el programa para su libre descarga y vamos a aprender a utilizarlo, pero es tan sencillo que simplemente vamos a tener que cargar un archivo y decir qué tipo de información vamos a querer obtener de dichos modelos. En el tercer punto vamos a trabajar el flujo de trabajo ya con el propio Excel, vamos a utilizar Excel y el software CellBIM. Ya vimos en anteriores clases, si no habéis podido verlas o conectaros en directo a esas clases que estuvimos dando, que sepáis que las tenéis a vuestra disposición también en nuestro canal hermano de YouTube, en este caso de nuestra empresa patrocinadora Premium SB Soluciones BIM. Vais a poder acceder a todas las clases durante tiempo, por ahora, ilimitado, ¿de acuerdo? Esto os lo digo simplemente porque posiblemente en Twitch en algunos momentos desaparezca alguna de las clases. No porque queremos nosotros, no simplemente porque Twitch no las va a dejar permanentemente allí, ¿vale? Así que podéis hacer desde YouTube a cualquier tipo de clase que hayamos dado hasta el momento. Y por último, vamos a ver cómo exportar informes desde el propio Excel a PDF para poder enviarlos por correo electrónico o cualquier otra plataforma de mensajería que nos sirva para comunicarnos con el resto de integrantes del proyecto. Así que, dicho esto, vamos a comenzar haciendo este pequeño esquema, ¿de acuerdo? Como habíamos comentado. Voy a utilizar para ello una pequeña página, ¿de acuerdo?, que tenemos por aquí, que nos va a servir para hacer estos esquemas, y después también la compartiré y la subiré a la sesión de la clase, ¿de acuerdo?, en la que estemos trabajando. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a empezar este flujo de trabajo? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener claro? Bueno, pues lo primero con lo que vamos a comenzar es con nuestro modelo IFC. Así que en este caso vamos a partir ya directamente de un modelo de ejemplo, ¿de acuerdo? Lo encontraréis también en la carpeta compartida, si queréis descargarlo cuando finalicemos la clase para después volver a repetir el ejercicio o simplemente practicar un poco con distintos apartados, que sepáis que también lo vamos a colgar en dicha carpeta. Vamos a ir trabajando ahora, en este caso, bueno, vamos a incorporar simplemente una definición de lo que es el IFC, ¿de acuerdo?, para poder ir definiendo lo que es este flujo de trabajo y vamos a ir viendo cómo ir trabajando con él. Bien, bueno, pues vamos a definir primeramente, como habíamos dicho, partimos del modelo IFC. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a trabajar con un software, en este caso, designado como IFC Analyzer, ¿de acuerdo?, que es el que os estaba comentando, que automáticamente nos va a permitir obtener toda esa información directamente en Excel. Lo siguiente que vamos a hacer es, una vez que tengamos generado ese documento, vamos a seguir trabajando
con el formato Excel, pero en este caso, vamos a copiar por aquí, el software que vamos a utilizar, que ya habíamos comentado, todos son softwares libres, ¿de acuerdo? Los que estamos trabajando en todas estas clases son todos softwares OpenBean y Open Source, es decir, podemos utilizarlos y descargarlos de forma totalmente gratuita. En este caso, el segundo software que vamos a ver se designa Celpin, ¿de acuerdo? Realmente, bueno, no es que sea un software propiamente dicho, sino que más es un complemento, un add-in del propio Excel, ¿de acuerdo? Se instala como cualquier otro complemento de Excel y ya podremos acceder a él siempre que abramos dicho software. Bien, Celpin Beaver, así es como se designa, porque este es el gratuito y después sí que tiene otros la compañía que van a ser de pago. Y lo siguiente que vamos a trabajar, en este caso, en este punto, vamos a poner aquí trabajo o realización de informe, vamos a poner aquí obtención de datos y exportación a PDF desde Excel. Pues este sería básicamente el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Por ahora, disculpadme, vamos a dejar esto por aquí. Este va a ser el flujo de trabajo básico, ¿de acuerdo? Que vamos a llevar. Después, si necesitamos incorporar algo más en este resumen, ya lo iremos haciendo. Vamos a definir simplemente, y así ya lo dejamos totalmente definido, aquí en este caso, el formato IFC. Bueno, ya conocéis, vamos a definirlo por aquí. Y dejamos ya la propia definición en este esquema, ¿de acuerdo?, de trabajo del flujo que vamos a seguir en esta clase y para después la posterior revisión de modelos, ¿de acuerdo? O sea, no simplemente para esta clase, sino después todo lo que aprendamos en la clase de hoy, pues lo vamos a poder aplicar a cualquier otro tipo de proyecto, ¿de acuerdo? Así que este es un poquito el flujo y después lo pasamos a los apuntes. Vamos a comenzar directamente con el software que estábamos comentando, que es este que estáis viendo aquí. Se llama IFC File Analyzer. Ahora os paso por el chat, si queréis, donde podéis descargarlo, ¿de acuerdo? Pues si queréis ir trabajando un poco ya con él, os paso ahora mismo el enlace. Se trata de un programa generado o creado por el gobierno de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Es totalmente gratuito y lo que va a hacer, os comparto pantalla para que podáis verlo. Es este, os paso también por el chat para que podáis ir descargándolo. Después todos estos enlaces los iremos incorporando aquí en el propio PDF, vamos, sí, el PDF de la clase, es más, lo voy a ir haciendo ya. Vamos a incorporar por aquí, en este caso. Y así vamos ya recapitulando y generando ya esta documentación a la par que vamos dando la clase. Así que, como os decía, os lo paso por el chat para que lo podáis tener, ¿de acuerdo? Y si queréis ya descargarlo, que podéis ir accediendo al propio software. Es un software muy sencillo, fijaros, simplemente. Vamos a abrirlo por aquí y ya veis, este es el software, ¿de acuerdo? Así de simple, no tiene nada más que simplemente estas tres pestañas, ¿de acuerdo? En esta parte superior, vamos a buscar aquí un segundo nuestro lapicero para ir marcando los distintos apartados con los que vamos a ir trabajando. Como os comentaba, simplemente vamos a encontrar aquí tres pestañas, ¿de acuerdo? Los cuales nos van a permitir configurar las opciones de exportación de la información que vamos a encontrar en nuestro archivo de proyecto en formato IFC. Así que en este caso, bueno, pues como estamos viendo por aquí, vamos a tener un primer apartado en el cual lo designa como status, el cual nos va a permitir generar directamente el Excel, ¿de acuerdo? A partir de nuestro modelo IFC. Desde aquí vamos a poder controlar lo que hemos ido generando y creando. Después, Después vamos a tener la pestaña de opciones, en la cual pues vamos a poder indicar los procesos y los distintos elementos que queremos configurar y monitorizar con este software. Ya veis, muy sencillo, podemos chequear todas estas opciones o podemos dejarlas activas para seguir obteniendo información en el propio Excel. El siguiente apartado directamente nos va a permitir utilizar o cargar nuestro archivo, ¿de acuerdo? Bueno, mejor dicho, más que donde cargar nuestro archivo, qué tipo de propiedades son, cómo vamos a leer el IFC. Disculpad que para la carga de archivo tendremos que hacer desde esta pestaña. Pero desde aquí podremos cargar otra lista diferente que defina nuestras especificaciones del propio IFC.
nos deja también generar, en este caso, relaciones inversas entre edificio o elementos del modelo, así como distintas disciplinas de instalaciones, como son, por ejemplo, HVAC, Electrical y servicios del propio edificio. Además, también vamos a poder expandir, por ejemplo, distintas propiedades del IFC, como son las IFC Property Sets, IFC Local Placement y algunas otras, como estáis viendo aquí, también de análisis estructural, como es Structural Analysis Entities. Y en este caso, también, en este punto, como podemos visualizar aquí, nos deja decir qué software, claro, aquí va a influir mucho qué software de visualización, puede ser gratuito o de pago, tengamos instalados en nuestros equipos para seleccionar la apertura de ese archivo IFC para visualizarlo. A nosotros esto en este caso no nos importa, ya que hemos visto en clases anteriores otro software y en esta clase vamos a utilizar además uno propio, que es ese complemento de Excel, ¿de acuerdo? Que es CellBin, en el cual nos va a permitir visualizar por completo nuestros modelos BIM. Así que no vamos a tener ningún problema al respecto para poder visualizarlo y no nos vamos a preocupar mucho de esta pestaña. Y por último, la última información que tenemos, la estamos viendo aquí, es qué tipo de exportación queremos realizar. Si es en un formato Excel, que es lo que vamos a utilizar para esta clase, ya veréis lo completo que es el informe y lo rápido y toda la información que se genera, o en un formato más genérico, como sería, por ejemplo, el CSV, más interoperable entre distintos softwares. Después también, bueno, nos permite esta última casilla, como estáis viendo aquí, abrir ese archivo una vez generado el análisis por parte del programa. Estas son las tres pestañas fundamentales o tres fichas fundamentales que encontramos en este software. Muy sencillito. Ya estáis viendo propiedad o desarrollado, mejor dicho, en este caso por el NIST, el Instituto Nacional de Tecnología y Estándar de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Así que, como os comentaba, no pesa mucho, es un software bastante liviano, simplemente pesa 8 o 9 megas, creo recordar. Quizás no sea exactamente igual, porque la versión con la que yo trabajo, pues la verdad es que tiene ya un par de años, pero no creo que no ha modificado mucho en las últimas versiones, pero ha mejorado quizás algunos errores del propio software para hacerlo en una versión algo más estable. Así que bueno, os recomiendo descargar ya la última versión que tenemos en este caso, lo podéis encontrar en la propia página cuando vayáis a descargarlo, que es la versión 3.05, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo, ya os digo, para esta clase estamos trabajando con la versión 2.77, así que bueno, habrá mejorado sobre todo rendimiento y lo que es velocidad de carga y generación de los archivos. Ya os digo que el software como tal, el interfaz, es prácticamente igual, por no decir que es exactamente idéntico a lo que estáis viendo aquí. La última ficha, no habíamos comentado, nos permite generar en las tablas de Excel que se generen elementos de filtrado y búsqueda dentro del propio Excel, lo cual es sumamente útil. Nosotros vamos a dejarlo siempre activo, este apartado, para que así en el propio Excel ya se nos generen estas tablas. Os enseño rápidamente lo que vamos a generar, ¿de acuerdo? Para que nos podamos hacer un poco una idea de lo que vamos a ver los próximos minutos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, fijaros, nuestro modelo en IFC. No es un captura de pantalla esto es un modelo en el cual yo puedo orbitar y trabajar con él, ¿de acuerdo? Así que vamos a poder tener en el propio Excel, con este software gratuito de visualización, la opción de interactuar de una forma gráfica, como estáis viendo aquí, y también con datos dentro de nuestro propio modelo. Aquí vemos como tres pestañas, las cuales yo tengo dividido el proyecto. Por un lado, lo que sería Excel, ¿de acuerdo? Ya estáis viendo por aquí. Ahora lo explico más en detalle, pero para que nos hagamos una idea. Lo que es el propio Excel, que esta es una tabla que hemos generado directamente con el software de IFC Analyzer, como estamos comentando. Aquí tenemos nuestro árbol de propiedades del Excel. Y esta tercera ventana que estamos viendo aquí es nuestro visor, en este caso, de los modelos que hayamos añadido en el propio programa, ¿de acuerdo? En el propio Excel, de nuestros modelos con los que estemos trabajando. Ese apartado que nos dice de filtrado, la verdad es que es muy cómodo, porque cuando yo esté trabajando con CellBin dentro del propio Excel, nos va a permitir coger, por ejemplo, elementos o propiedades como puede ser el ID o, por ejemplo, en este caso, esta etiqueta, la cual nos va a servir para ir buscando cada uno de los elementos que tengamos en el modelo, y nos permite un filtrado automático, ¿de acuerdo? Si no la marcamos, ese filtrado automático no se va a realizar, así que la verdad es que esto es sumamente útil y es algo que ya nos hace de forma automática el software. Bien, pues vamos a ponerlo a prueba, ¿de acuerdo? Vamos a realizar este trabajo. Voy a cerrar, bueno, voy a dejarlo abierto, pero espero que no dé ningún problema por tener abierto ahora Excel, si no lo comprobaremos. Fijaros, tenemos aquí este apartado de website, ¿de acuerdo? Simplemente para estos puntos. Nos dice aquí, por un lado,
Si queremos analizar varios IFCs, bueno, pues tenemos aquí todos los apartados de ayuda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si queremos analizar varios, tenemos estos pequeños guías o manuales, ¿de acuerdo?, dentro del propio programa, en el cual podemos visitarlos. Y después en el apartado de website podemos ir directamente a la Building Smart, ya sabéis, organización encargada de este formato IFC OpenBin, ¿de acuerdo?, que es encargada de distribución y creación del mismo, y tenemos pues muchos recursos, ¿de acuerdo? Y también, pues en este punto también podemos acudir directamente a lo que sería el propio software. Vamos a dejar marcado las propiedades que vienen por defecto, ¿de acuerdo? No las voy a cambiar, y simplemente vamos a añadir nuestro archivo IFC. En este caso vamos a estudiar el archivo de arquitectura, ¿de acuerdo?, con el que veníamos trabajando en formato IFC en las anteriores clases, por seguir con el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer simplemente es abrir un archivo. Fijaros que nos permite aquí directamente la opción de abrir múltiples archivos IFC, ¿de acuerdo? En el caso que queramos federar o coordinar varios modelos, podríamos utilizar esta opción. Yo en este caso, como simplemente voy a utilizar uno, vamos a trabajar simplemente con la apertura de un único archivo, ¿de acuerdo?, como estamos viendo aquí. Pero si queremos federar varios, podríamos utilizar esta otra. Bueno, pues si pulsamos directamente en abrir el archivo, yo ya tengo preparado aquí los modelos, en este caso tengo dos, vamos a usar el de arquitectura, ¿de acuerdo?, y vamos a ver qué apartados vamos a obtener. Bien, pues en el modelo arquitectónico pulsamos directamente en abrir, y ahora el programa, para generar nuestro informe, lo único que nos pide es que generemos el informe presionando este botón. Por eso os decía que esta clase es sumamente interesante, porque muchas veces cuando hablamos de la metodología BIM siempre nos pensamos que muchos apartados se generan apretando simplemente un botón, y eso nunca es cierto. Bueno, pues en esta clase yo creo que será una de las pocas veces que apretando un botón sí que obtengamos toda la información que necesitamos para el chequeo y verificación de nuestros modelos. Así que directamente pulsamos en generar nuestro modelo, ¿de acuerdo? Vale, nos dice que si después queremos abrir el informe, vamos a decirle que sí, para que nos cierre, en este caso, el apartado. Vamos a dejar el proceso, puede ser que dure un par de minutos. Bien, ya tenemos por aquí y ya estáis viendo cómo se va generando nuestro informe, ¿de acuerdo? No sé si me queréis preguntar alguna cosilla, podríamos aprovechar, si queréis, el minuto o 2 minutos que dura en general, si queréis, este informe, por si queréis consultarme alguna cosa hasta aquí o si hay alguna pregunta hasta este punto. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, podéis utilizar el chat. Bien, bueno, pues en este caso vamos a generar el informe dependiendo un poco de lo detallado que hayamos pedido el informe en el apartado, como estábamos viendo, de los elementos que queremos generar. En todo el apartado de proceso, como estamos viendo aquí, pues el informe tarda un poco más o un poco menos en realizarse, ¿de acuerdo? Lo hacemos en tiempo real, no voy a utilizar el que teníamos ya generado, que es exactamente el mismo, pero lo vamos a dejar haciendo en tiempo real porque, como veis, la verdad es que es un proceso que va a tardar un minuto o dos a lo sumo, ¿de acuerdo? Llevamos casi por el 50%. Este es un modelo que pesa unos 18 megas, para que nos hagamos la idea, es un tamaño, un peso bajo, ¿de acuerdo?, de archivo IFC. Pero en el caso de que nuestros modelos fueran más grandes, lo cual suele ser ya bastante habitual dependiendo en qué fase de diseño o de proyecto nos encontremos, con 18 megas por los metros cuadrados que tiene el proyecto y el nivel de detalle del mismo, es un peso bastante bajo, ¿de acuerdo?, para cualquier proyecto. Siempre os recomiendo que cuando trabajéis con modelos IFC intentemos no superar nunca los 200 megas por archivo, puesto que se empiezan a hacer más difíciles de gobernar ya con ese peso, ¿de acuerdo? Si tenemos problemas con el peso del archivo, quería comentaros, hay una forma en la cual vamos a poder disminuir el peso de los mismos, vamos a poder comprimirlos, ¿de acuerdo? Es un software gratuito también. Os lo paso por aquí, lo voy a dejar simplemente, esto simplemente para los que hayáis venido a la clase, para los demás no lo voy a incorporar en los apuntes. Se llama, es de la casa Solibri, ¿de acuerdo? IFC Solibri. Vamos a explicar por aquí. Solibri Optimize. Vale, este. Está a punto de terminar, como estáis viendo aquí ya nuestro archivo. Os lo paso por el chat, ¿de acuerdo?, para que lo podáis tener. Muy bien, pues el software que os comentaba es este, ¿de acuerdo?
IFC Solibri Optimizer. Bien, pues en este caso lo que va a hacer es comprimir nuestros archivos IFC para intentar quitarle peso, ¿de acuerdo? En el caso de que, cuando digo quitar peso, me refiero a disminuir el tamaño de megas del mismo, ¿de acuerdo? No va a quitar información, así que no nos preocupemos por este apartado, simplemente lo va a comprimir. Y vamos a obtener también aparte un zip, es decir, nos va a dar dos archivos, por un lado el IFC, el cual también va a bajar de peso, como estamos viendo aquí, podemos decir cuánto queremos reducir el peso de nuestros modelos o cuánto queremos comprimirlo, y aparte vamos a recibir también un zip de descarga. Así que esto es muy interesante porque para compartir después estos archivos, por ejemplo, en un correo, fijaros, ya he hecho el informe, ¿vale? Por eso se acaba de abrir Excel ahora mismo. Así que aprovecho y os paso directamente este software. Ya os digo que lo dejo solo para esta clase, para los que hayáis acudido, lo dejo aquí por el chat. Os lo paso por si lo queréis utilizar. La verdad es de libre descarga, es gratuito y es muy útil, ¿vale? Así que ahí os lo dejo para que podáis reutilizarlo en el caso de que os parezca interesante o recibamos modelos que os digo con un peso bastante elevado, nos viene bien para comprimirlos. Hay veces que no lo vamos a poder comprimir en exceso, pero otras veces sí, ¿de acuerdo? Así que ahí os lo dejo para que lo podáis utilizar. Muy bien, pues acabamos de generar, el programa acaba de realizar el informe de forma totalmente automatizada, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos que nuestro informe de Excel ha generado varias hojas, ¿de acuerdo? O varias fichas, y lo ha hecho de forma automática. Son las que le hemos pedido desde el apartado de informe qué elementos queríamos introducir. Además, vamos a encontrar todas estas entidades que estamos viendo aquí, que han sido encontradas en nuestro modelo. Las tenemos categorizadas por distintos apartados y distintos elementos, como estáis viendo aquí. Y además nos hace el recuento automático de los elementos que tenemos del IFC. Por ejemplo, vigas, pues en este caso ha encontrado 50 elementos. Columnas, pues en este caso ha encontrado, por ejemplo, 19 elementos. Si pincháis en estos apartados, son links directamente dentro del propio Excel. La verdad es que es muy cómodo, ¿de acuerdo? Porque si vemos, por ejemplo, el apartado de columnas, automáticamente vemos ya todas las columnas que tenemos generadas en nuestro informe, ¿de acuerdo? Así que muy interesante. Ya tenemos en cada uno de estos apartados, fijaros, imaginad que queremos ver ahora los forjados. En este caso hace el programa automáticamente un recuento de 9 forjados, como estáis viendo aquí. Podemos hacer un clic simplemente en el hiperlink y automáticamente obtenemos la hoja o acudimos directamente a la hoja de informe de todos los forjados. De esta forma ya hemos obtenido toda la información que necesitamos de nuestros modelos IFC, sin visualizarlo, ¿de acuerdo? Todavía no hemos entrado con lo que es la geometría. Hemos hecho ahora mismo el procedimiento que sería de minería de datos, ¿de acuerdo? Nos encontramos exactamente en este caso, vamos a volver un segundo a nuestro esquema, en este punto, ¿de acuerdo? Estamos directamente en este primer apartado. Así que ya hemos obtenido en este caso todos los datos que necesitábamos y ese Excel generado de forma totalmente automática. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a entrar con Excel, pero vamos a visualizar el modelo, ¿de acuerdo? Como os enseñaba antes. Así que vamos a utilizar en este caso Celbin. Por si no lo tenéis o por si no habéis podido acudir a alguna otra clase que ya habíamos dado anteriormente, os paso también el link, ¿vale? Que lo tengáis, que lo sepáis que están en los apuntes también. Pero bueno, os lo paso ahora por el chat para que lo podáis descargar si queréis ahora. Os lo paso por aquí, os enseño la página también para que la veáis. Bien, bueno, aquí en este caso, creo que la que estamos visualizando es el de pago, ¿de acuerdo? Ya veis que hay varios productos, como podemos ver aquí, Celbin 2D, Celbin Beaver y Celbin Cloud. Bueno, pues en este caso nosotros vamos a entrar en el Beaver porque es la versión gratuita, ¿de acuerdo? Bien, es cierto que va a haber algunas opciones que están capadas, pero para eso hemos generado este flujo de trabajo, para poder trabajar y seguir obteniendo información de nuestros modelos BIM, todo con software open source, ¿de acuerdo? Todo con software gratuito y no tener que acudir, en este caso, a software propietario o de descarga o de licencia, ¿vale? Que todos los programas que utilicemos en este flujo de trabajo sean totalmente abiertos y gratuitos. Os paso también por el chat, por si no lo tenéis, ¿vale? Si queréis descargar este software, lo que os digo siempre, solamente os quiero decir una cosa, que sepáis que al incorporarlo dentro del propio Excel es posible que tarde un par de segundos más en realizar la apertura de Excel ya cada vez que lo utilicemos y abramos el programa. Os digo esto simplemente para que lo sepáis. No perdemos ningún tipo de opción, sigue trabajando exactamente igual, pero la apertura de Excel, lo que es el propio programa, cuando damos en abrir, se demora un par de segundos, ¿de acuerdo? Igual
10, 15 segundos, cuando antes quizás se abría de forma automática, simplemente porque tiene que cargar este plugin aparte, ¿de acuerdo? O este complemento de Excel. Así que nada, aquí desde esta página que os acabo de pasar al chat, podéis descargar toda esta documentación y todos estos programas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues continuamos. Volvemos a Excel y vamos a ver un poco cómo funciona. Una vez que hemos insertado o que hemos añadido, en este caso, el complemento, vamos a obtener una nueva ficha dentro del propio Excel. No sé si la veis aquí, la estoy señalando un poco en azul. Se llama Celbin, ¿de acuerdo? Exactamente igual que como se designaba el software. Así que si venimos a esta ficha, en este caso, ya hemos trabajado un poco con ello en clases anteriores, pero bueno, vamos a recordarlo, que nunca viene mal. Si venimos a esta ficha, en este caso, vamos a ver que tenemos distintas opciones. Es posible que la primera vez que configuremos o que instalemos el complemento nos aparezcan más opciones, pero tenemos que tener en cuenta que son opciones de pago. Es más, aquí nos deja utilizar la versión trial, que si no recuerdo mal era de 15 días o 30, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, es por un tiempo limitado, ¿de acuerdo? Os recomiendo que lo probéis si queréis y lo utilicéis. La versión de visor es totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Vamos a añadir los archivos IFC del mismo modelo que hemos obtenido con IFC Analyzer, en este caso, toda esta información ya directamente en Excel, de forma totalmente automatizada, ya lo habéis visto. Ahora vamos a añadir en Excel, por medio de este programa o de este complemento, vamos a añadir nuestro modelo IFC para visualizarlo dentro del propio Excel, ¿de acuerdo? Que no nos haga falta un software aparte, tener que ir seleccionándolo, buscar en el modelo, las propiedades así. Vamos a trabajar todo en el mismo programa, en este caso para la revisión y chequeo del modelo, como es por ejemplo Excel, un gran software para realizar esta tarea. Así que, y además muy extendido su uso por muchos profesionales, lo cual también nos va a dar la gran ventaja de que vamos a poder intercambiar la información y revisar toda la información del proyecto de una forma más sencilla. Vamos a añadir el modelo, simplemente. Venimos aquí a añadir archivo de diseño y vamos a buscar en este caso el mismo que ha generado todas estas listas, ¿de acuerdo? Y toda esta información que ya tenemos en Excel. Bueno, pues en este caso yo voy a abrir el de arquitectura. Podríamos hacer lo mismo, como habíamos visto, con el de instalaciones. Ya sabéis que este software nos permite ir añadiendo tantos modelos como queramos, de coordinación o modelos federados, así que podríamos generar todos a la vez. Yo lo he reducido solo al de arquitectura para que los tiempos de carga más que nada sean menores, ¿de acuerdo? Pero os recomiendo que realicéis las pruebas con todos los modelos, federéis modelos y también podáis ir trabajando un poquito con ellos. A la gente que quiera optar a por la certificación, ya contaremos en la clase del viernes que viene un poco cuál es la práctica final, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a pedir para ese ejercicio final para poder optar a la certificación de este curso, ¿de acuerdo? De BIM Coordination Express. Os contaré un poco cuál es ese ejercicio final y cuál es el examen que vamos a tener que realizar. Pero eso para las personas simplemente que queráis optar a la certificación emitida por SB Soluciones BIM. Bien, como estábamos comentando, en ARQ, en este caso, abrimos el archivo. No va a tardar mucho, ¿de acuerdo? No es un modelo que, como habéis visto, no es sumamente pesado, así que el tiempo de carga también es bastante bajo, pero cuidado, porque a mayor peso del modelo, lógicamente mayores tiempos de carga y también, dependiendo cómo esté elaborado ese modelo y cómo haya sido exportado al formato IFC, en algunos casos también es posible que pueda dar algún tipo de error. Os recuerdo, este programa Celbin, en principio, lo que nos va a permitir importar, bueno, voy a dejar que vaya ya importando, ya veis, nos deja marcar ciertos parámetros que sí que queramos tener en cuenta o que no queramos tener en cuenta, yo los dejo todos marcados por defecto. Si quitamos algunos, el tiempo de carga se reducirá, pero perdemos información del modelo, así que no me interesa en este caso. Voy a ir cargando ya el modelo mientras os comento simplemente esto. No va a tardar mucho, ya veis que la verdad lo hace de una forma muy rápida. Vamos a volver aquí un segundillo y lo que os comentaba, ojo con el archivo IFC, el formato, ¿de acuerdo?, del IFC en el que estemos trabajando. Celbin, en este caso, nos permite trabajar con archivos IFC. Cuando digo IFC, cuidado, porque cuando hacemos exportaciones o trabajamos en determinados softwares, es posible que admita el formato IFC zip, ¿de acuerdo? Incluso como el IFC XML, pues bueno, en este caso Celbin nos va a permitir abrir archivos, como estáis viendo, en formato IFC, porque
creo que por aquí tenía alguno, como estáis viendo, el IFC zip, que es el que viene por defecto de este ejemplo, que es de Vincolab, ¿de acuerdo? Con el que estamos trabajando, es el modelo típico de ejemplo que tiene la casa Vincolab, otro software de visualización. También hablaremos un poco de él en la última clase, ¿de acuerdo? En la clase del viernes que viene, y trabajaremos también con este modelo, ¿de acuerdo? Pero veis, no me permite exportar el archivo IFC zip, simplemente me permite abrir archivos IFC, como estáis viendo aquí, y archivos IFC XML, ¿de acuerdo? No me permite la apertura de ningún otro tipo de formato IFC. Así que, ojo con esto. No me refiero a la versión, a la 2.3, a la 2x3, a la 4, a la 4.01, creo que vamos ahora, o, bueno, creo, no lo digo asegurándolo al 100%, pero bueno, las últimas versiones ya las admite, pero siempre dentro de esos formatos, ¿de acuerdo? No en el zip. Esto os lo digo porque a veces suele generar problemas y parece que el software igual no funciona o no nos permite cargar, es simplemente porque esa extensión de IFC no está contemplada, ¿vale? Para abrirla aquí en este caso. Muy bien, bueno, pues ya tenemos aquí nuestro modelo. Si quisiéramos añadir más disciplinas dentro del propio programa, ahora aquí en Celbin, simplemente añadir, importar archivo y podríamos añadir, por ejemplo, el de MEP, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer, pero que sepamos que podemos coordinar y federar aquí nuestros modelos de esa forma. Y acceder después a la visualización de los mismos simplemente desde aquí, ¿eh? Aquí los veríamos todos, 3D, todos los diseños, y si cargamos más archivos, pues irían apareciendo aquí en el desplegable. Muy bien, pues ya hemos obtenido aquí determinada información muy interesante. Vamos a empezar a trabajar un poco en lo que sería, vamos a volver un segundillo a los apuntes, que después completaremos en los últimos 5 o 10 minutillos de clase, así aprovechamos y hacemos un resumen, ¿de acuerdo?, de todo lo que hemos visto, mientras voy completando un poco estos apuntes. Ya hemos hecho este primer apartado, ¿de acuerdo? Ya le tenemos verificado lo que sería nuestro flujo que vamos a utilizar. El segundo también, ya hemos generado automáticamente nuestro IFC con ese software que habíamos comentado. Y ahora vamos a empezar a trabajar. Ahora estamos aquí en este punto, ¿de acuerdo? Este es el punto en el que ya hemos empezado. Hemos cargado o hemos abierto el IFC generado de forma automática, ya tenemos disposición del plugin de Celbin y lo que vamos a hacer ahora es ver qué flujo de trabajo vamos a utilizar, ¿de acuerdo?, para poder buscar toda la información e incorporar apartados muy interesantes, como son, por ejemplo, capturas de pantalla, encontrar objetos dentro del propio Excel, porque claro, aquí tenemos mucha información, pero al ser tantísima la información en la que encontramos, nos puede llegar a abrumar y poder no encontrar justamente lo que estamos buscando. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, el punto número 1, muy importante que a la hora de generar nuestros informes, como ya habíamos visto aquí, nosotros generemos o creemos este punto, ¿de acuerdo? En las tablas, esto es muy importante porque si no, no vamos a poder realizar este flujo de trabajo. Que se generen, en este caso, los filtros dentro de las propias tablas, ¿de acuerdo? Eso lo que nos permite, vamos a volver aquí un segundo al sumario, ya veis que tenemos muchísimas hojas, estoy aquí trabajando en la parte inferior, volvemos un segundo al sumario, y vamos a trabajar, no sé, ¿os apetece que trabajemos con alguna entidad en concreto, con alguna categoría en concreto del modelo IFC? Si no, me da igual, buscamos ahora una para empezar a realizar propiamente dicho lo que es el análisis de este modelo y empezar a sacar ya datos e información relevante. ¿Alguna preferencia? ¿Queréis que escojamos alguno? Bien, pues vamos a empezar, por ejemplo, vamos a trabajar con las ventanas, ¿de acuerdo? Si no tenemos ninguna preferencia, vamos a empezar con las ventanas. Pues fijaros, en el apartado de ventanas nosotros tenemos mucha información asociada y tenemos incluso campos que ni siquiera están completos. Luego tenemos determinados nombres, por ejemplo, dentro de ventanas, como estáis viendo aquí, en IFC Window, entra también dentro de los muros cortina los propios paneles, ¿de acuerdo? Así que ya aquí podríamos empezar a clasificar y modificar a ver qué tipo de elementos con el que estamos trabajando. Vale, pero claro, como estamos con la versión gratuita de Celbin, ¿qué es lo que ocurre? Si yo selecciono, por ejemplo, este elemento, en las versiones de pago, lo que podría hacer sería exportar directamente esta información a mi Excel. Sin embargo, con la versión gratuita simplemente es un visor y en principio no nos permite. Pero con todo esto que hemos generado ya, vamos a ver de qué forma tan sencilla podemos empezar a filtrar información. Lo primero, os recomiendo también abrir siempre o tener desplegado lo que sería el árbol de diseño, ¿de acuerdo? Para poder acceder aquí a toda la información. ¿Por qué? Porque si yo abro este desplegable de árbol de diseño, fijaros, automáticamente obtengo esta columna
esta columna de aquí, en la que me da propiedades, por un lado, del elemento seleccionado, ¿de acuerdo? Todo esto que está aquí hace referencia a esto que acabamos de seleccionar, ¿de acuerdo? A ese elemento constructivo. Bueno, pues ya me da información muy detallada del propio IFC, ¿de acuerdo? Es más, muchos de estos parámetros los tenemos aquí, ya en la propia tabla, ¿de acuerdo? Fijaros, tenemos, por ejemplo, vamos a buscar alguno, pues... Bueno, alguno, cuidado, porque aunque aparezca aquí con un nombre, es posible que no sea el mismo, porque no es el mismo parámetro, pero ahora os cuento eso. Después tenemos, por ejemplo, también apartados de tipo de modelo, clasificación, que tenemos, por ejemplo, en el apartado. Bueno, pues muchos elementos, ¿de acuerdo? Cuidado también que ahora me encontraba, por ejemplo, en el apartado de ventanas, ¿de acuerdo? Estoy en la ficha, en este caso, de ventanas, ¿vale? Así que, ojo, que yo he seleccionado un muro, así que difícilmente vamos a encontrarlo. Voy a seleccionar la ventana y aquí, en este punto, ahora ya sí me encuentro en el modelo con lo que quiero revisar y ya tengo seleccionado el elemento que estoy revisando, ¿vale? Que eso es algo muy, muy, muy importante. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijaros, aquí ya me dice, esta ventana ya empieza a obtener aquí información muy interesante. Ya me dice, en primer punto, en el nombre, ¿le veis? Esta columna que tengo aquí es exactamente la misma que me ha exportado en mi IFC, es decir, nombre del elemento, ¿de acuerdo? Después, por otro lado, también tengo el tipo, que en este caso pues hace referencia a la ventana, pero aquí, en este caso, pues como estáis viendo, el tipo lo tengo aquí, ¿vale? Así que esto que veis aquí de type hace relación con las fichas generadas automáticamente en el propio Excel. En este caso... Y después tenemos pues, apartados de descripción, no han sido rellenados en el propio IFC, ¿de acuerdo? Así que de esa forma no lo vamos a poder obtener. Y tenemos también pues, bueno, algún otro apartado, vamos a ampliar esto un poquito. Como estáis viendo, tenemos ahí la descripción y unos campos que aparecen totalmente vacíos. Bueno, pues en este caso voy a seleccionar, por ejemplo, esta ventana, pero ¿cómo encuentro yo esta ventana con las propiedades que habíamos obtenido aquí del Excel, ¿no? Porque, bien, sabemos que es un tipo A, al fin y al cabo. Así que podemos encontrar aquí de todos estos tipos, alguno de estos será, ¿de acuerdo? Pero si nos fijamos, por ejemplo, pues en el ID, estamos viendo que por aquí menos 1103. Aquí tampoco tenemos muchísimos elementos, o sea, ventanas y demás, como habíamos visto en el sumario, ahí tenemos el recuento total, no sé si eran 50 o algo así, pero en proyectos más grandes, pues lógicamente más difícil de encontrar será esta información. Si navegamos un poquito en estas pestañas, vamos a encontrar un punto muy interesante. Yo lo hago con esto, pero porque así es como ha sido definido este Excel, en este caso, y sé que este dato y este parámetro, el de tag, en este caso el de etiqueta, ¿de acuerdo? Es el mismo que voy a poder acceder desde el software de visualización, ¿de acuerdo? Desde el modelo, aquí que tengo 3D, voy a poder acceder con el apartado de tag, voy a poder encontrarlo de una forma muy sencilla. Fijaros, simplemente selecciono la ventana, ya me dice qué ventana es, la tenemos aquí, y ahora yo necesito encontrar ese parámetro de etiqueta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fijaros, simplemente vengo a este punto, ¿de acuerdo? Hacemos un clic aquí, os lo marco para que me veáis bien dónde estoy pinchando, ¿vale? Hacemos un clic simplemente en este punto, perdón, con la ventana seleccionada, un clic en este punto, y ahora fijaros, aquí tengo el parámetro de tag ID, no sé si se ve bien, está un poquito pequeño, pero os lo digo yo, donde tengo el cursor, aquí pone tag ID, ¿de acuerdo? Y fijaros, tengo toda esta numeración, 5, 2, 2, 8, 1A, 9, 3D, bueno, una numeración muy larga, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo encuentro yo ahora aquí en todo esto? Porque 5, 2, 2, 8, 5, 2, 2, ¿veis? 8, ahí tengo toda esa numeración. Vale, pues como habíamos activado anteriormente el apartado de filtrado dentro de las propias tablas, ahora va a ser muy sencillo, simplemente abrimos en este caso y vamos a buscar dentro de este campo. Como habíamos seleccionado aquí, y teníamos, bueno, en este caso, como se me oculta, voy a hacer una pequeña trampa. Voy a abrir un segundo esto otra vez. Y voy a hacer simplemente un captura de pantalla, ¿de acuerdo? Para poder revisar directamente este número. Estaría bien poderlo copiar en este caso, pero ya os digo, con la versión gratuita, en este caso no me lo va a permitir, ¿de acuerdo? Así que simplemente vamos, yo voy a hacer aquí un captura de pantalla, en este caso, y lo voy a pegar, ¿de acuerdo? Para poder acceder directamente a esta información, para poder verlo desde aquí. Vale, pues en el filtrado, esto lo podríamos hacer de cualquier otra forma, porque ya veis que se oculta al abrir la página, simplemente es por eso. Vale, pues voy a escribir la numeración que habíamos obtenido ahí, que era 5, 2, 2, 8, 0, 1. ¿Veis? Ya la tenemos aquí. Fijaros, acabamos de encontrar el elemento, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo para que sea correcto, vamos a mirar, por ejemplo, esta última
numeración que tenemos por aquí, 430, correcto, la 430. Pues ya le tenemos el objeto, ya hemos encontrado en la tabla, tanto en el modelo, ¿de acuerdo? En nuestro modelo tridimensional que estamos visualizando en el propio Excel, os recuerdo esto, ya lo hemos encontrado, ¿de acuerdo? Así que lo filtramos, en este caso, pulsamos aquí en aceptar. Epa. Vamos a deseleccionarlo, ahí va, le he perdido. Perdón, que le vuelvo a buscar. 52280. Aquí le tengo. Vale. Que se clique así de esta forma. ¿Y por qué no me lo filtra? Esto siempre funciona, menos lógicamente en directo, que siempre tiene que haber algún problemilla. Debería aparecernos ahora simplemente este elemento. Esperad, lo vamos a volver a filtrar para que no haya problema. No sé si posiblemente... Ah, vale, sí que lo ha filtrado. Lo que pasa es que son todos los elementos están designados igual. Sí que los había filtrado, disculpadme, sí que lo tenemos aquí filtrado. Lo que pasa es que todos los elementos llevan el mismo tag, en este caso, la misma etiqueta, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener que buscar un segundo otra... y dimensiones, en este caso son todas iguales, como estáis viendo, y aparecen exactamente con la misma designación, así que vamos a buscarlo. En este caso nos va a ayudar otro parámetro, ya lo hemos filtrado, al menos por etiqueta, ya tenemos todos los tipos as, como estamos viendo aquí, filtrados, ¿de acuerdo? Que era esta, hacía referencia a ese tipo A, ¿de acuerdo? Como estamos viendo aquí, y vamos a buscarlo, por ejemplo, pues por ID. Aquí, por ejemplo, también el type. A ver, vamos a buscar un parámetro que nos sea más representativo. Vale, estos no pueden valer. Vale, vamos a buscarlo por el parámetro, por ejemplo, de GIF, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí. O por el de Global ID, perdonad. El de Global ID. Lo que pasa es que aquí, dentro del propio Excel, del modelo de Celbin, lo va a designar de otra forma, ¿de acuerdo? Si busco aquí Global ID, no lo voy a encontrar. Aquí tenemos todos los presets de los distintos parámetros exportados en el IFC. Me voy a quedar directamente con este valor. Vamos a buscarlo por aquí. El type tampoco nos va a servir. En este caso con el GIF, que es el 1C, este de aquí, ¿de acuerdo? Así que voy a coger un segundo. Perdón. Vamos a coger un segundo este valor y vamos de nuevo a filtrarlo por aquí. Vamos a buscar, en este caso, el 1C, en este caso, 1CS1KHB8. Bueno, ya estáis viendo que los GIFs estos pues son ahí un poco complejos. Ya lo tenemos. Pulsamos en aceptar. Perfecto. Ahora ya sí que hemos llegado, ¿de acuerdo?, a filtrarlo perfectamente. Ahora ya solamente tengo ese elemento. Así que ya tengo posición, en este caso, fijaros todo lo que hemos encontrado. Posición en el modelo. Filtrado de los datos, el cual nos ha dado exactamente cuál es, con estos dos parámetros. En el caso de que simplemente haya un único parámetro nos puede valer, pero si es repetitivo o constante en los mismos tipos de esa categoría, pues posiblemente se repita. Así que tenemos que emplear dos filtros, ¿de acuerdo? Simplemente, ya lo tenemos. Muy bien, pues voy a hacer otra cosa. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a poner, por ejemplo, estas celdas así, de esta forma, y voy a añadir una nueva celda. Vamos a añadir aquí una nueva celda y la voy a llamar, por ejemplo, captura o imagen. Más fácil. Imagen, para que nos sea más sencillo la representación del mismo. Vale, ¿por qué pongo esto de la imagen? Pues fijaros, porque ahora simplemente vamos a venir aquí, ¿de acuerdo? Aquí ya podemos hacer esto como queramos. Es más, voy a hacer uno que sea imagen general, por ejemplo. Vamos a ampliarlo un poquito, que siempre nos va a venir mejor. Vamos a hacer que la imagen sea un poquito más grande. Y vamos a poner este otro, que sea, por ejemplo, imagen detallada. Ampliamos también un poco y así directamente, fijaros,
Imagen general, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues podría venir aquí, como hemos hecho captura de pantalla, un recorte, de 1000 formas y pegar la imagen. Pero es que es mucho más sencillo que todo esto, porque si yo hago botón derecho, el programa automáticamente botón derecho sobre esta celda, ¿de acuerdo? En el propio Excel. Si yo vengo aquí a Cell Bin, fijaros lo que me permite. Insert Snapshot, es decir, que me deja incorporar un captura de pantalla automáticamente. Podría incluso ocultar algún elemento, botón derecho, vamos a... Vamos a ocultar, por ejemplo, ese elemento, que no lo quiero tener por aquí. Vamos a ocultar, por ejemplo, este también. Así, por ejemplo, para verlo un poco mejor. Este que sería así el general, ¿de acuerdo? Bueno, o no. No voy a verlos todos. Simplemente voy a quitar el suelo, que es el que más me molesta, yo creo. Bien, así se ve mejor. Vale, pues en este punto, vamos a reducir esto, vamos a aumentarlo un poquito. Le ponemos la perspectiva que queramos. Aquí os recomiendo usar, siempre que podáis, más o menos la misma, ¿de acuerdo? Yo voy a usar esta, que me va a venir muy bien. Y selecciono el objeto, ¿de acuerdo? Para que se vea ahí en la captura de pantalla el objeto seleccionado, ¿vale? Botón derecho, volvemos aquí, Cell Bin, Insert Snapshot. Vale, por defecto es bastante grande, así que la reducimos un poco. Ojo, para mantener un poco las dimensiones del propio elemento. Y ahora ya, pues ajustamos aquí lo que podamos en el propio punto. Muy bien, ya tengo el captura de pantalla general. Voy a hacer una más en detalle, ¿de acuerdo? Para que se vea mejor, y como veis el captura de pantalla, además, aparece, si está seleccionado el objeto, aparece resaltado, ¿de acuerdo? Así que yo ya veo más o menos por ahí dónde está, y ahora hago el mismo procedimiento, pero para la imagen detallada, ¿de acuerdo? Que la quiero tener aquí, pues de la misma forma, Cell Bin, Insert Snapshot. Y ahora reducimos. Solo voy a hacer el ejemplo con una, ¿de acuerdo? Luego ya, en la siguiente clase ya os comentaré cómo haremos para... Vamos a ampliar esto un poquito y lo ponemos aquí. Así ya tenemos, fijaros, en el Excel voy a ampliar un poquito esto, voy a ocultar un segundo el árbol, ¿vale? Para verlo un poquito mejor. Y fijaros todo lo que tenemos ya, toda la información asociada. Tenemos nuestro ID, nuestro Global ID, estas dos muy importantes, que son las que nos han servido de filtro, ¿de acuerdo? Tanto esta como la de tag, ¿de acuerdo? Esas son las dos que nos han servido de filtro. Y después acabamos de crear, ahora por ejemplo, este nuevo elemento, ¿de acuerdo? Estas dos nuevas columnas, una con una imagen general de la disposición del elemento y otra propiamente con nuestro elemento más en detalle, ¿de acuerdo? De dónde se encuentra y qué elemento es. Ahora fijaros, voy a quitar los filtros. Vamos a quitar estos filtros, vamos a quitar este seleccionado y vamos a decir, bueno, vamos a quitarle, mejor. Vamos a seleccionarlo todo, vamos a aceptar y vamos a quitar el Global ID, este también, y lo seleccionamos todos y pulsamos en aceptar. Fijaros, ya tenemos absolutamente todos los elementos otra vez, como teníamos al principio, pero algo ha cambiado, fijaros, en esta ventana, en la fila 9, disculpad, en la fila 10, ¿de acuerdo? Que tenemos una que es un poquito más grande. ¿A qué es debido? Pues muy sencillo, porque hemos ya incorporado, fijaros, todos nuestros elementos. Además, haciéndolo de esta manera, como estáis viendo, las imágenes permanecen exactamente en el punto en el que los hemos insertado, ¿de acuerdo? No tenemos que volver a reubicarlas una vez quitamos los filtros de imagen. Esto es algo muy importante, porque si no lo hacemos de esta forma, es posible que luego estas imágenes aparezcan por cualquier sitio en nuestro gráfico de Excel, ¿de acuerdo? Así que de esta manera acabamos de incorporar toda esa información que necesitábamos de forma totalmente automática, ¿de acuerdo? Aquí en los nuevos campos que hemos generado en el propio Excel. Ahora esto podríamos guardarlo, podríamos venir aquí a archivo, vamos a guardarlo, por ejemplo por aquí. Vamos a guardarlo en la clase de hoy, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí revisión. Por ejemplo. Y dejamos ya nuestro modelo guardado para poder seguir reutilizándolo en cualquier otro momento, ¿de acuerdo?
podemos seguir realizando el mismo procedimiento con cualquier otro elemento que tengamos en nuestro modelo, ¿de acuerdo? Con cualquier otra categoría, me da igual, de construcción, de instalaciones, de estructura, podemos seguir trabajando exactamente de la misma manera. Y por último, vamos a ver la exportación a PDF, ¿de acuerdo? Y así los últimos 5 o 10 minutillos los dejamos para hacer ese pequeño resumen, ¿de acuerdo? Hacemos un resumen de toda la clase de hoy y os dejo que me preguntéis lo que queráis por el chat, ¿de acuerdo? Así que nada, simplemente, ¿cómo exporto a PDF? Bueno, esto ya es algo más del propio Excel realmente, ¿no? Pero muy sencillo. Vamos a coger, por ejemplo, esta vista, ¿de acuerdo? Que sea la vista activa. Estáis viendo que tenemos muchos elementos. Voy a hacer una cosa, voy a ocultar, en este caso, pues por ejemplo, este elemento, no quiero visualizarlo, así que voy a ocultarlo, por ejemplo. El ID lo voy a dejar, me viene bien. Estos son campos vacíos porque no tengo descripción en este caso, en este archivo IFC, así que lo oculto también. El tipo tampoco lo tengo, así que lo oculto. Eso ya depende del IFC, ¿de acuerdo? Nada tiene que ver con los softwares que estamos viendo, sino depende siempre de la exportación, de cómo hayamos realizado el IFC y de los parámetros incorporados a la hora de modelar, ¿de acuerdo? Nuestros proyectos BIM. Vamos a borrar también este no lo queremos, vamos a ocultarlo. No borrar, perdón, ocultar. Vamos a dejar, por supuesto, dimensiones, ¿de acuerdo? Representación, pues tampoco me interesa, la verdad, excesivamente, así que la oculto. El tag, sí que bueno, no, también lo voy a ocultar porque ocupa bastante y tampoco nos da muchísima información al respecto. Y dejamos simplemente esto, el ID del propio elemento, este tampoco, este también lo oculto, por ejemplo. Y me quedo simplemente con estos datos, ¿de acuerdo? ID, nombre, dimensiones, imágenes generadas, ¿de acuerdo? Y nada más, vamos a exportarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo exportamos? Pues así de sencillo, archivo, en este caso podemos exportar, si queremos, y nos permite generar directamente un PDF, ¿de acuerdo? Como estamos viendo aquí, crear documento en PDF. Así que nos dice que si queremos exportarlo, pues vamos a decir que sí. En este caso vamos a ver cómo lo publica, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, bueno, tenemos opciones, ¿de acuerdo? En el cual podríamos modificar, por ejemplo, hojas activas, ¿de acuerdo? Elementos seleccionados, omitir áreas de impresión, todo lo del libro, es decir, todas las fichas que tengamos, propiedades del documento, etiquetas, bueno, etcétera. Vamos a exportarlo directamente. Bueno, aquí tengo esto de todo, esperad, que no las quiero todas. Vale. Hojas activas, simplemente, así solo me exportará la de ventanas, ¿de acuerdo? En este caso, pulsamos en aceptar y publicamos, generamos ese PDF automáticamente. Muy bien, pues ya lo tenemos por aquí. Fijaros, vamos a ponerlo en pantalla completa. Y claro, aquí en este caso, ¿por qué no aparecen aquí las imágenes? Bueno, pues muy sencillo, porque aparecen en esta tabla. Así que, de esta forma, como estáis viendo, no tengo un gran control de lo que es la visibilidad de los elementos. Lo he exportado a PDF, pero no tengo el control absoluto de cómo exportar esa ficha. Así que otra forma de hacerlo, yo os recomiendo que uséis esta, es a la hora de exportar, que utilicéis o el apartado de imprimir, o si pulsáis en este caso, por ejemplo, la opción de guardar como, tenemos también aquí el apartado de PDF, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a guardar directamente, perdón, cancelar, voy a imprimir y de esta forma vamos a poder controlarlo de una forma mucho mejor. Yo en lugar de escoger mi impresora, aquí en este caso, pues voy a coger, este es un creador de PDF, esto ya podemos descargar, utilizar el que queramos, ¿de acuerdo? No es importante. Aquí puedo cambiar la orientación, ¿de acuerdo? Lo cual me va a ser, fijaros, muchísimo más cómodo y mirar qué tipo de formato, pues en este caso pues tenemos una 4, igual esta se podría reducir un poquito más, no quiero yo pasarme, pero vale, a ver, si quitamos los márgenes, los ponemos un poquito más estrechos, vale, no, porque van a seguir saliendo ahí, igual en una 5 cabía, vamos a dejarlo en la 4 directamente, vale, y aquí ya tenemos todas las propiedades, ¿de acuerdo? Y así de esta forma lo podemos exportar de una forma mucho más sencilla, pues directamente imprimimos nuestro documento. Y así ya podemos trabajar. En este caso, bueno, yo tengo la impresión hecha en este caso con este programa que estáis viendo, PDF 24. Pues esperad, que lo voy a guardar por aquí. Y así vemos cómo ha quedado. Lo guardamos en la clase de hoy. Luego subiré todos estos archivos, ¿vale? Para que los tengáis. Voy a guardarlo con el mismo nombre que teníamos el anterior. Y ahora sí, de esta forma, fijaros cómo se ha hecho la impresión, ¿de acuerdo? Del propio elemento. Aquí la tenemos.
La visualización, como veis, mucho más correcta y mucho más sencilla, ¿vale? De cómo imprimir este archivo ya en el formato para que aparezca todo en las hojas tal y como queremos. Esto es una manera, porque hay bastantes más, ¿de acuerdo? Hola, muy buenas. Muy buenas, Cristian. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, no dudéis en hacerlo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a hacer ahora el resumen, ¿de acuerdo? En un segundo, y lo subiremos directamente a nuestra carpeta compartida de clases, ¿vale? Si no tenéis acceso todavía a esa carpeta, simplemente seguid los pasos del panel y automáticamente os daremos acceso de forma totalmente gratuita. Como os comentaba, vamos a hacer, ahora nos quedamos estos últimos 5 minutos, por si me queréis preguntar cualquier cosilla, realizando el esquema de lo que sería la clase o el resumen de la misma.